La verdad es que al principio no quería ser médico, nunca pensé en medicina. Mi padre era un militar y cuando yo terminé la secundaria me preguntó, ¿qué vas a seguir? Y a mí me encantaba muchísimo Bellas Artes. Quería ser un guayasamín. Y resultó que cuando le dije eso a mi papá se me burló primero y después se fastidió muchísimo. Me dijo que quieres terminar pintando las paredes de las casas. Y eso sí fue un golpe. No, pues yo no quiero pintar paredes de casas. En eso vas a terminar. Después de eso, ¿qué quieres seguir? No, pues me gustaría seguir medicina. Entonces, medicina sigues. De manera que entré como forzado al principio a medicina. Pero cuando yo ingresé a medicina se abrió un mundo maravilloso. Una cosa esplendorosa. Nunca se me ha quitado esa sensación dentro de mí de atender a las personas y de lograr aliviarles. Creo que no hay forma de pagarle a un médico las curaciones que uno efectúa. ¿Con qué se paga? Con un gracias, sí, rico. Yo tengo muchos pacientes que me dicen a mí, rezo por usted. Está bien pagado. No, una cantidad de pacientes que me dicen, no puedo pagarle. ¿Será que me puede ayudar? Por supuesto. Para mí lo importante es hacer medicina. Y después el resto, claro, tengo que vivir. Pero lo más importante es ser médico, atender, aliviar, como que llenarse de paciente. Y cuando uno se llena de paciente, aprende a sentirle, aprende a vivir con él las amarguras, las alegrías. Es rico como vienen y comparten. Y de pronto uno sabe que mi marido es bueno, no dicen así, no, yo le voy a acomodar. Es un mal genio. Y eso me pone mal a mí, me hace sufrir. Y entonces, cuando me doy cuenta de que la causa es el sufrimiento que ocasiona un marido, una esposa, un hijo, muchas veces tengo que decirle, tráele porque tengo que atenderles a los dos o a los tres. Y comienzan entonces los procesos de curación. Y eso les digo, no tiene forma de pagarse. La satisfacción que uno siente es inconcebible, es difícil expresarle en palabras, es una cosa que uno siente aquí. Yo aprendí con mis profesores que uno al paciente no le debe sentir en el bolsillo sino en el bolsillo en donde late el corazón. Cuando uno aprende a sentirle así al paciente, cambian las cosas, cambian las visiones, cambian las percepciones médicas, ¿no? Bueno, y entonces en el camino, mientras hacía medicina, comencé a darme cuenta de que no quería ser médico de hospital únicamente, ¿no? Quería tener más posibilidades de curar. Y por ahí se apareció primero la acupuntura y comencé a hacer unos pocos de acupuntura, hice un curso de acupuntura, pero no me llegó muy adentro. A mí me gustan las atenciones rápidas, las curaciones rápidas, y la acupuntura como que se demora un poco. Y en eso tuve una suerte fabulosa. Conocí de la terapia neural. Un médico, cuando yo le vi tratar, me dijo, no, pues esto es terapia neural. Al principio no sabía qué era la terapia neural, pero me gustó, ¿no? Y decidí, deme una dirección en donde voy a estudiar. Y esto era en Colombia, en Popayán, y en una clínica espectacular que se llamaba Los Robles. Se llamaba porque desapareció esa a raíz de un terremoto.
Y tuve una suerte dentro de eso espectacular también. Los profesores que tuve. Los profesores que tuve en ese tiempo eran considerados los mejores en el mundo. Comencé recibiendo terapia neural con el doctor Germán Duque Mejía. Y con un profesor impresionante, un amigo, un consejero, ¿qué nomás se puede decir del doctor Julio César Payán? Una persona tan especial que yo andaba medio con problemas económicos en ese curso. El curso era costoso y él me prestaba la plata para yo poder ir a comer, irme en el bus, en fin. Por eso es que, pues, ¿cómo se le puede olvidar a un profesor así? Recibí clases, les digo, con los mejores profesores alemanes, por ejemplo, médicos alemanes espectaculares. El doctor Peter Deutsch. Peter Deutsch en su tiempo era considerado el papa negro, le decían, de la terapia neural. Era espectacular el hombre, cada uno de ellos con unas historias así mismo fabulosas. Recibí cursos, cursillos, charlas, conocimientos con el doctor Reichenfold. Reichenfold fue primero, él quiso ser médico, más o menos parecido, bueno, un poco diferente de lo mío. Y su padre le dijo, no, tú no te haces médico, tú te haces un ingeniero electrónico. Reichenfold dijo, pues yo no quiero hacer eso, no te estoy preguntando qué quieres. Vas a hacer ingeniería electrónica. Él ingresó a la universidad, estudió yo no sé cuántos años, obtuvo el título de ingeniero electrónico y él me conversaba que con ese título fue donde su padre le dijo, toma, este es el título que tú quieres para ti. Ahora yo me voy a hacer medicina. La unión de la parte electrónica con medicina le permitió a él vislumbrar otras cosas. Él hizo los primeros pininos en terapia neural y creó un aparato que se llama el Dermatron, que tiene la capacidad de medir las cargas eléctricas del cuerpo. Si nosotros pensamos, cuando de pronto tenemos un problema cardíaco, nos hacen un electrocardiograma. Y si tenemos algún problema de cerebro, nos hacen un electroencefalograma. Insisto en la palabra electro, porque electro significa electricidad. Y entonces cuando nos dan los resultados dicen, el corazón eléctricamente tiene un daño en la rama derecha, el corazón eléctricamente está bien, el corazón por eléctrico. Y lo mismo nos dice en el cerebro. Entonces significa que el cuerpo tiene electricidad. Tomemos en cuenta que cuando se une la célula materna, el óvulo, y la célula paterna, el espermatozoide, nosotros somos una célula microscópica. Pero en esa célula microscópica está Ricardo Béjar con todos los datos que necesita. En algún momento esa célula decide, ahorita es el momento en que yo voy a comenzarle a formar a la parte física, a la parte mental de Ricardo Béjar. Tiene que usar la electricidad que tiene el cuerpo. Entonces la primera cosa que se forma de esta unión de células es el ectodermo. Pues en el principio somos una resma de papel. Ese es el ectodermo, la piel. Una plancha de papel. Una plancha de papel llamada piel, por supuesto, ¿no? En algún momento en esa resma de piel aparece el esbozo del sistema nervioso, aparece el cerebro. Y ese cerebro desde ese momento dice, yo comando ahora el cuerpo. Y ese cerebro entonces comienza a indicar, este es el momento en que se forme el hígado, el corazón, el riñón, etc. Pero para esto hace un cableado. Del cerebro va un cable hasta el corazón, pero con un sistema especial, un sistema en donde va la señal que emite el cerebro y regresa una señal que emite el corazón, de manera que el cerebro está permanentemente informado
de lo que pasa en cada una de las partes del cuerpo, no importa lo alejado que está. Entonces, en algún momento comienza la formación del resto de partes, del resto de órganos, pero es del cerebro. A tal punto llega una especie de conocimiento cerebral. Recuerden ustedes que nosotros estamos metidos en una piscina por 9 meses. No respiramos. ¿No? Tenemos un ingreso especial de oxígeno muy parecido al de los peces. Pero ya cuando estamos por nacer, el cerebro determina, comienza a crearse el pulmón. Y comienza a crearse el pulmón y coincide que en el momento del nacimiento ya está creado, al principio está pegado, se despliega, y lo que nosotros hacemos al nacer es y metimos un hálito de vida, una vida del universo, la metemos adentro y desde ese momento vivimos. Y vivimos hasta que ese aliento divino desaparece de nuestro cuerpo. Entonces, la medicina que yo hago, la terapia neural, pues yo pienso que no es una medicina común y corriente. Es vivir la terapia neural, es contagiarse de terapia neural, es sentirle a la terapia neural. Entonces, ¿qué es lo que hago yo cuando viene un paciente? Yo tengo que enseñarle a sentir, a vivir lo que tiene de vida, a entender que la vida es una cosa maravillosa, de que sus enfermedades no son como él la ve, son procesos, que muchas veces significa debo aprender esto para curarme. Una persona que tiene odio, que tiene rencor, que va a tener afectaciones en su cuerpo por esas sensaciones que tiene. Mientras que la otra persona, que es llena de paz, su cuerpo se maneja así. Entonces eso es lo que hago yo, enseñar al paciente cómo debe vivir, cómo debe contagiarse de terapia neural y cómo debe contagiar terapia neural a los que le rodean. Entonces esto se convierte en una medicina filosofía, ¿no? Entonces uno comienza a ver curaciones interesantísimas y de pronto comienzo a ver, verán que ya estoy con canas en mi cabeza, y de pronto comienzo a ver que antes traía el papá a su niño a que lo atienda. Y ahora recibo a un paciente que le trae la niña que yo le atendí hace 30 años, trae a su hijo a que le siga atendiendo. Eso es fidelidad, eso es la parte del contagio de terapia neural. Por eso es que me gusta medicina, me gusta medicina. Siempre he dicho que yo me de morir en mi consultorio. Esa es la manera de ser médico, para mi concepto.